Contigo, doctor Hernán, para que de una vez podamos arrancar. Este primer bloque, como les decía, tiene la intención de poder abordar el tema de los pacientes en el sistema de salud. La manera, saludamos a la senadora Aida Bella. ¿Sí? ¿Cómo estás, senadora? Encantada de tenerte aquí en esta mañana. Muchas gracias por tu presencia. Este primer bloque de intervenciones y diálogo tiene por objetivo poder hacer un análisis del flujo de los pacientes en las redes integradas e integrales de servicios de salud, que podamos tener toda la información de la manera en que las distintas agremiaciones médicas, pero también las asociaciones de pacientes hacen, el análisis que se hace de ese tránsito de los pacientes en el sistema según lo propone la reforma. Así que sin más preámbulos, doctor Hernán Bayona, quisiéramos escucharte, una persona que además es médico, oncólogo en ejercicio, que ha transitado por el sistema de salud a lo largo de muchos años en los roles de manera técnica, pero también que ha tenido una presencia importantísima en el debate por una reforma estructural al sistema de salud, y que en esa medida no es un activista sin conocimiento de causa, sino un activista en la calle, pero además un médico en ejercicio dentro del sistema y conoce perfectamente lo que sucede allí, tiene un diagnóstico de lo que sucede allí, y por eso queremos abrir este bloque de intervenciones con su participación. Doctor Hernán Bayona, le escuchamos. Bueno, ahora sí. Les voy a pedir que me regalen la presentación, por favor. Un segundito. Ok, entonces lo primero que hay que plantearnos definitivamente es que una discusión sobre la salud no puede ser una discusión de la nebulosa, de las élites, sobre las estadísticas. Nosotros tenemos que hacer una discusión sobre el sistema de salud, con los actores reales de la salud. Y el centro fundamental del sistema de salud son los colombianos, son los pacientes. Así que vamos a empezar esta discusión básicamente hablando sobre un paciente en particular. Listo, vamos a ponerle cara y nombre a esta presentación y a esta discusión sobre el sistema de salud. Gracias. Ok, el otro por acá. Esto, ok. Vamos a ver cómo es. O pasan a ver con el primero. Y vamos a discutir acá. Dale. Ok. De todas maneras, esta es la primera presentación y vamos a pasar a la segunda, se pierde hacia allá, no se preocupen, aquí vamos a contar las historias como tal. Lo primero que quiero decirles es que tengo la autorización de mi paciente, de su familia, para poder hacer uso de su nombre y de su cara. En segundo lugar, este paciente es un paciente que se llama Josefren Súa Ochoa, 53 años de edad, oriundo de Socha, Boyacá. Socha es un municipio que se llega después de Duitama, Serinza, se llega hacia Socha, está muy cerca del páramo de Pisba. Justo por allí pasó la ruta libertadora hacia el puente de Boyacá, por eso es muy conocido. Y es una zona minera. Él es minero de allí, está aquí a 117 kilómetros de Tunja. La siguiente diapositiva, por favor. Este hombre tiene 53 años y está casado con 6 hijos. Siguiente, por favor. La siguiente. Trabaja en las minas de carbón. Primero fue campesino y como en esa región pasó
de ser una zona agrícola, campesina, a una zona minera, pues desde hace 30 años trabaja en las minas de carbón. Y esto es muy importante para lo que sigue. Siguiente, por favor. En diciembre del 2020, el paciente consulta por un dolor en la boca del estómago. Nosotros le decimos epigastro, pero para hablar claramente con la gente es el dolor en la boca del estómago. Y el médico del pueblo, en el hospital del pueblo, le mandó omeprazol. En febrero del 2021, el paciente persiste con los síntomas, consulta con su EPS en Duitama y el médico general le ordena en abril del 2021, después de que no funciona el tratamiento con omeprazol, una endoscopia de vías digestivas altas. La razón por la cual no se la hizo inmediatamente es porque no fue autorizada, porque los médicos generales no pueden mandar endoscopias. Una clara violación a la autonomía médica, teniendo todos los criterios para la realización de una endoscopia. Así que lo envían a un especialista para que en abril finalmente el especialista, o sea, 2 meses después, ve al especialista, el especialista le manda una endoscopia de vías digestivas y se la puede hacer solamente hasta julio. ¿Por qué? Porque necesitaba la autorización de la EPS para realizarse la endoscopia de vías digestivas altas. En julio se hace el diagnóstico de un tumor gástrico, le toman una biopsia, vuelve a control en agosto, esta vez tuvo un mes apenas. En agosto, el médico internista, con el resultado del diagnóstico de un tumor gástrico, un tumor maligno, lo envía a oncología y a gastroenterología, pero ya a Tunja. La cita la obtuvo solamente hasta diciembre del 2021. Fíjense la línea de tiempo. Consultó en diciembre del 2020. Y en diciembre del 2021, el oncólogo le pide una tomografía y lo envía con los resultados al cirujano. El cirujano lo puede ver solamente hasta marzo del 2022, pero esta vez en Bogotá. Socha, Duitama, Tunja, Bogotá. En marzo, a finales de marzo del 2022, el cirujano se da cuenta que el paciente está en malas condiciones, lo hospitaliza, le hace una laparoscopia diagnóstica y le diagnostica un cáncer gástrico avanzado. Inicia quimioterapia paliativa y 2 meses después, en julio 14 del 2022, fallece. Siguiente, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, desde la consulta en diciembre del 2020 solamente se puede realizar la endoscopia 7 meses después, y desde que se realizó el diagnóstico del tumor gástrico hasta que inició tratamiento pasaron 9 meses. En total, 16 meses para que el paciente iniciara tratamiento. La razón: barreras geográficas, barreras administrativas, barreras económicas y la necesidad de la EPS de llevarlo al sitio donde mejor le resulta o donde más fácil o donde más económico le resulta la atención del paciente. Pero además este tipo de mecanismo es lo que ellos conocen o evalúan como control económico a través de las autorizaciones, pero estas son las consecuencias. Aquí tenemos el resultado de los hallazgos de patología, un tumor de la laparoscopia, un tumor de gran volumen con múltiples siembras, carcinomatosis peritoneal, y el resultado de la patología, que es simplemente un tumor maligno, un adenocarcinoma metastásico a ganglios y a toda la cavidad abdominal.
Vamos a desglosar esto y ahora nos planteamos entonces cómo sería, cómo deberíamos nosotros ser atendidos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos planteamos nosotros frente a la reforma? En primer lugar, y quería plantear el tema de la minería, la reforma plantea una atención desde los determinantes sociales, desde la atención primaria. Es absolutamente claro que los pacientes en Boyacá tienen una altísima incidencia, una frecuencia muy elevada en la que presentan el cáncer gástrico. Por lo tanto, nosotros deberíamos saber que allí es muy importante prevenir o si no se logra prevenir, diagnosticar de manera temprana este tipo de tumores. Así que lo primero que plantea la reforma es que nosotros tenemos que actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Y allí hay elementos de minería, de educación, de pobreza, de comunicación, de vías. Y eso es un elemento al que la reforma de la salud le plantea un capítulo muy importante, si no el más importante de todos. Lo segundo es que un paciente con síntomas puede perfectamente entonces ir al centro de salud, al hospital del pueblo, que se puede constituir en un centro de atención primaria de salud, consulta y sin necesidad de autorización el médico general, con todo el criterio médico, sin que le violen su autonomía, porque él lo sabe, hay que mandarle una endoscopia desde el principio. Así que le pide una endoscopia. Ese CAPS tiene su propia red, es decir, hace una red de atención para ellos. Como tienen una altísima incidencia de cáncer gástrico, entonces necesariamente dentro de su red van a tener un centro oncológico, un centro de gastroenterología que permita el manejo integral de un paciente con cáncer gástrico. Así que el tiempo que puede ocurrir entre la remisión desde el CAPS hacia la endoscopia y el manejo integral no debe pasar de un mes, no 7 meses. Y entre el diagnóstico del cáncer y el manejo integral, otro mes. Es decir, desde el inicio de su consulta allá, no podrían pasar más de 2 meses. 60 días es precisamente el tiempo que requiere y que está estipulado en el mundo para que un paciente efectivamente sea atendido y tenga posibilidades de sobrevida o de calidad de vida digna una vez que el cáncer se diagnostica. Si no se puede curar, va a poder tener una sobrevida y una calidad de vida digna. Así que lo que sigue entonces es la remisión a través de su red integrada de salud hacia el segundo y tercer nivel, el manejo oncológico integral, en el cual incluye obviamente la atención de su familia, que es muy importante. Y por último, la contrarremisión del paciente nuevamente, una vez que termina de ser atendido, hacia el CAPS para poder hacer su seguimiento. Fíjense los tiempos, la eliminación de las barreras, el uso de una centro de atención primaria resolutiva con capacidad que le permita ejercer la autonomía del médico para poder definir cuándo y cómo se requiere un paciente una endoscopia de vías digestivas. Cómo no le violan, a pesar de que el paciente tiene todos los criterios para realizarse una endoscopia, que sea hecha de manera prioritaria, urgente, porque un cáncer es un tema urgente. Y por último, cómo se puede desde el CAPS permitir una red de acuerdo a su perfil epidemiológico. ¿Sí? Allí dentro de la red seguramente tendrán otras redes de atención integral de segundo y tercer nivel para otras enfermedades crónicas, para otro tipo de enfermedades de alto costo, pero la incidencia de cáncer gástrico los obliga a tener esa situación. Eso no lo hacen las EPS.
para la EPS es más importante la costo efectividad para su bolsillo y no para el paciente. Sin embargo, es mucho más costo efectivo para el sistema, no para el que tiene el negocio de la salud, sino para el sistema en general. Es mucho más costo efectivo atender al paciente de manera temprana, de manera rápida, y nos permite la disminución de costos en dinero, es cierto, pero sobre todo en calidad de vida, en vidas humanas y en la posibilidad de hacer o tener una repercusión sobre la región si se atienden los determinantes sociales de la salud. Creo que esto era lo que traía a decir y me pasé de tiempo un poco. Perdonen. Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, una de las cosas que plantea el articulado de la reforma es precisamente la disminución de las barreras administrativas, quitar dentro del sistema las autorizaciones para que se disminuyan los tiempos de flujo del paciente dentro del sistema, tal y como lo ha señalado con un ejemplo absolutamente claro de lo que hoy pasa y de lo que la reforma propone eliminar, garantizando mayor oportunidad del tratamiento y del flujo del paciente dentro del sistema de salud.